La educación es una ciencia, la educación no se maneja de manera empírica únicamente. Y lo que ha demostrado el fracaso de la educación dominicana es que no hay coherencia entre lo que son las bases del diseño curricular dominicano, que se sustentan en lo que es la construcción social del aprendizaje, lo que es el constructivismo social y la práctica del día a día de la escuela. A pesar de que en el año 1995 en la República Dominicana se produjo conceptualmente una transición de la escuela conductista y cognitivista, en teoría una escuela constructivista social, en la práctica aquí no se da la construcción social del aprendizaje. Damos la bienvenida a nuestros invitados que nos van a ayudar a poner la mirada sobre la educación. Darwin Aquino, director ejecutivo de la Acción Empresarial para la Educación, EDUCA, y Juan Valdés, el profesor Juan Valdés, presidente del Colectivo Ciudadano para la Calidad Educativa y además director ejecutivo del Observatorio Educativo y presidente de Dominican Republic TESOL. Gracias por estar con nosotros. Es un placer, gracias por recibirnos. ¿Por dónde comenzamos a arreglar la educación? Con las políticas sociales y las políticas educativas. La educación es una ciencia, la educación no se maneja de manera empírica únicamente. Y lo que ha demostrado el fracaso de la educación dominicana es que no hay coherencia entre lo que son las bases del diseño curricular dominicano, que se sustentan en lo que es la construcción social del aprendizaje, lo que es el constructivismo social y la práctica del día a día de la escuela. A pesar de que en el año 1995 en la República Dominicana se produjo conceptualmente una transición de la escuela conductista y cognitivista, en teoría una escuela constructivista social, en la práctica aquí no se da la construcción social del aprendizaje, sino que se apuesta todavía, 30 años después, a la transmisión de conocimientos de un docente a un estudiante. En términos de psicología cognitiva, en términos de políticas socioeducativas, esto en el resto del mundo está descartado. Y si de ahí tú te vas a la práctica del día a día de la escuela dominicana, está supeditada precisamente a la parte operativa y de gestión del Ministerio de Educación, en términos de la gestión de los recursos humanos. El más grande del aparato estatal, por cierto. Y el que más dinero maneja. Correcto. Tú estás hablando de que en este año, aunque se está violando la ley de educación este año, porque el Ministerio de Educación apenas está recibiendo el 3.88% de lo que es el presupuesto, lo que es el PIB, no están asignando el 4% en este año. Aún así, hay un pobre manejo de los recursos humanos, de los recursos financieros, de los recursos que tienen que ver con la supervisión y el control de la calidad de la educación y de la parte técnico-pedagógica. Por no hablarte de nuevo de la parte de las políticas sociales, la educación no es un tema de la escuela únicamente. Hace 30 años que el diseño curricular dominicano apuesta a la construcción social del aprendizaje. Y si no hay una conjunción de políticas sociales, políticas educativas y políticas económicas, tú no vas a lograr mejores aprendizajes en la República Dominicana. Señor Aquino, ¿y la empresa, el sector empresarial, cómo ve esto? No, nosotros creemos que para responder tu pregunta de cómo se resuelve esto es entender que la educación implica un reto de todos. Hoy lo decía el ministro de Educación en una suerte de relanzamiento de los compromisos del Pacto Nacional para la Reforma Educativa y en un enfoque particular en los temas vinculados a la calidad, que es la gran materia pendiente. El país ha hecho un enorme esfuerzo en financiar más y mejor el sistema educativo, en mejorar las condiciones salariales de los educadores, en generar mayores infraestructuras, en formar mejor a los docentes, tanto de base como en la capacitación continua, pero los resultados siguen estando por debajo de lo esperado y por debajo de ese esfuerzo, por lo tanto se ha ganado ineficiencia durante este tiempo. El reto es del conjunto de la sociedad. Yo creo que hoy se dio una gran señal del gobierno entendiendo de que el proceso de transformación de la educación requiere de la familia, requiere de los docentes, requiere de la sociedad civil y también del propio funcionariado del Ministerio de Educación, incluido particularmente los maestros. Y creo que esa capacidad de diálogo y de buscar acuerdos nacionales es una de las lecciones que deja ese encuentro de hoy. De hecho, que hoy estemos aquí en este programa tan prestigioso, representantes del sector empresarial y representantes de los trabajadores de la educación o de los docentes en particular, como hace el profesor Valdés, es una señal que el diálogo es la base y que cualquier proceso de conflicto potencial no afecte el normal desempeño de los cursos escolares,
porque siempre terminamos perjudicando, sino a los que menos tienen. Y hacia esos hay que buscar todos los esfuerzos. Yo siento que los años pasan, los ministros pasan, los gobiernos pasan y los problemas siguen siendo los mismos. Sí, es correcto. O sea, tenemos los mismos es que, problemas Víctor, que hace Yo décadas. pero yo diría que agravados. Sí, en este momento, si tú ves todos los indicadores educativos, estamos en retroceso. Deje los resultados de las pruebas diagnósticas en tercero, en sexto grado, pruebas internacionales. Señores, este año las pruebas nacionales tuvieron un desempeño inferior a los de 10 años pasados. Y esto es en pruebas, porque las pruebas pueden decir muchas cosas, pero usted se va al día a día de la escuela pública y tú tienes escuelas en condiciones inhóspitas, sin agua, sin buen mobiliario, sin buena iluminación, Con estructuras sin buena cayéndose. ventilación, infraestructura cayéndose, y lo peor es la ejecución del día a día. La gente no entiende que el fin de toda educación es el aprendizaje. Para que se dé aprendizaje, tiene que producirse la conjunción del binomio cognición-emoción. Y si tú analizas en estudios cuáles son las emociones de un niño, de un maestro, de un director, qué es lo que se genera alrededor de la vida de la escuela pública, realmente no son conducentes a situaciones significativas de aprendizaje. Yo insisto en ver siempre la educación desde el punto de vista científico, porque tú puedes ver el dinero que se invierte en educación, pero eso no se traduce en mejores aprendizajes. resultados. Y lo que parecería una contradicción, no es una contradicción. El mundo avanza en tener más herramientas, más tecnología, más modernización para hacer más efectiva la adquisición del conocimiento del ser humano. Y en la República Dominicana seguimos estancados o, como tú señalas, Porque hacen de eso un empeorando. negocio, Víctor. Si tú te pones a pensar, por ejemplo, aquí, tú te vas hoy, los estudios que nosotros hacemos en el Observatorio Educativo demuestran que hoy en día los politécnicos no tienen equipos. ¿Cómo tú tienes un politécnico en técnico profesional para temas como electrónica, refrigeración, y tú no tienes ni siquiera laboratorios equipados? Ese dinero del 4% se ha convertido en un botín, se ha convertido en un pastel que se reparte. Y realmente cuando tú analizas, Darwin hablaba de la calidad, yo me pongo a pensar en la calidad del gasto. Cuando tú revisas qué se ha hecho aquí en los últimos 4 años con el presupuesto, y tú vas hoy a las escuelas públicas y los niños ya no tienen tabletas, ya no tienen computadoras, ya no tienen laboratorios, tú te preguntas, entonces, ¿dónde está todo el dinero que se invirtió? ¿Y qué pasó con el programa de...? Eso te iba a preguntar, de República Digital. Bueno, República Digital es del gobierno anterior, fue 2012, 2020, tú puedes, en ese periodo. Lo que sucede es que acá todo comienza con el mal manejo del presupuesto del Ministerio de Educación. Perdón, quedo impactado con esa información que usted ofrece. República Digital, recuerdo que fue un programa que se hizo porque también antes en Uruguay se llamó el Plan Ceibal. Después en Estados Unidos existe lo que es One Laptop per Child, que era llevar la tecnología de las tabletas y las laptops a los estudiantes. Inclusive por ahí se comunicaban con las tareas, los profesores 24/7. Pero si tú lees ¿Qué ha pasado ahora? Si tú lees el libro titulado El fracaso del programa Una laptop por niño, te das cuenta que ese no es un enfoque adecuado. No es un enfoque, yo estoy de acuerdo. Pero es importante también poner algunas precisiones, porque, a ver, la calidad de los aprendizajes es mejor hoy que en el pasado. Los valores están aumentando. Ahora, la proporción del crecimiento de esa evolución positiva está muy por debajo del potencial dada la inversión que se ha logrado. Y eso es un dato importante. Incluso la última prueba PISA, que rescata los efectos de la pandemia, pone al país creciendo y siendo uno de los 11 únicos casos que mejoraron niveles de logro. Pero claramente ese crecimiento no puede dejar satisfecho a nadie, porque solo el 8% de los estudiantes con 15 años o más de edad en el país supera el nivel mínimo, el nivel 1 en el área de las matemáticas. Entonces, el país mejora, pero mejora a una velocidad que realmente no se justifica dado el esfuerzo que se está haciendo. También el esfuerzo es, ahí tengo un matiz con mi querido colega Juan Valdés, porque la ley establece asignar el 4% del Producto Interno Bruto, sí, al Ministerio de Educación, según las proyecciones de comportamiento del Producto Interno Bruto del año. Sí. Sucede que, afortunadamente, a la República Dominicana le va mejor en el ejercicio concreto de cada año fiscal y, por tanto, ese absoluto
asignado al comienzo del año termina Se va incrementando, representando menos en términos del PIB real, pero la ley se cumple como tal. Eso es importante decirlo porque la institucionalidad es algo que hay que preservar. Lo que sí hay que ser exigentes es con la velocidad del cambio, con las inequidades que se generan a nivel del territorio, y eso es lo que estamos viendo cuando en el universo de las 7.664 escuelas que hoy tiene el sistema educativo público, tú ves problemas de infraestructura o de sobrepoblación o de incluso de condiciones que no son las adecuadas, producto de la presión de las matrículas en algunas zonas del país donde las dinámicas económicas llevan flujos migratorios adicionales, por ejemplo como el este. Y tal vez hoy en este evento de relanzamiento de la agenda educativa se anuncia con mucha claridad un plan de infraestructura, no digamos en la semana de inicio de los cursos, se está iniciando ya con un periodo sumamente prudente para que en el inicio del año escolar se resuelvan esos problemas que siempre afectan el calendario. Pero ese plan de Siempre que infraestructura, aparezcan... lamentablemente, tú estás hablando de que el director de infraestructura escolar lo que habla es de 800 aulas en un momento en que el país tiene un déficit de más de 6.700 aulas. Pero... Este año se van a quedar fuera de la escuela más de 300,000 niños dominicanos, porque cuando tú revisas cuál es en el... No van a quedar fuera, Juan. Se van a quedar fuera por lo siguiente, si me permites. A ver. Revisa las estadísticas de población de la República Dominicana y vete cuáles son... ¿Por qué se van a quedar fuera? Por lo siguiente, tú tienes acá en el nivel inicial, para empezar, que la República Dominicana tiene más de 1.100.000 niños en edad de educación inicial. Cuando tú revisas las estadísticas del Ministerio de Educación, tú no tienes ni siquiera 300,000 niños en este país en educación inicial. Pero querido Juan, la educación es obligatoria según la ley de educación a partir de los 5 años de edad. No, no es así, eso no es lo que dice la ley. Tú Claro como que padre, sí, claro que sí. no, eso no es lo que dice la ley, perdóname. Eso ley... no es, tú tienes la obligación como padre a llevarlo después de los 5 años, pero tienes, perdóname, el derecho constitucional como ciudadano desde los 2 años a llevar a tu hijo a la escuela, porque yo soy director de escuela. Pero quiere decir que es opcional, ¿no? En Pero ese ahí lapso. no es obligatorio. Bueno, O sea, la obligatoriedad después de los 5. ¿Pero la obligatoriedad de quién? Del padre. Del padre, Entonces, del perdón, padre para entonces, enviar su niño. tienes que verlo en términos antropológicos por lo siguiente. Tú tienes una familia dominicana que en su mayoría cuando va a la escuela pública es monoparental. Quienes no llevan a sus hijos a la escuela entre los 2 y 5 años es porque no tienen cupo. Los estudios que nosotros hacemos... Por eso la inversión del gobierno con el INAIPI. Claro, claro. Pero, y los centros, las y los sin escuelas, embargo, claro, tú tienes 700... Y las estancias. Sin embargo, Exacto. tú tienes 700,000 niños dominicanos que no están asistiendo, que no tienen un cupo. Ojo, vamos a ser objetivos en base a las estadísticas de población y el derecho a la educación como algo constitucional. Pero perdón, Juan, ¿no están yendo porque los padres no lo están llevando por una irresponsabilidad de los padres o por lo que sea? Porque no tienen o porque aulas, no Víctor. tienen, Víctor. pero perdón, y el INAIPI y las estancias que infantiles no y los tienen- centros no tienen capacidad de Hoy en albergue. día, mira, hoy en día, esas 6.700 escuelas que menciona Darwin, lamentablemente dejan fuera del derecho a la educación a más de 300,000 niños solamente en el nivel inicial. Yo les invito a que vean las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística para empezar. ¿Por qué no los llevan? Porque no tienen dónde. Yo que dirijo un centro educativo privado, nosotros en los colegios privados no damos abasto en el nivel inicial para quienes pueden pagar. Imagínense esos que no pueden. Pero haciendo referencia a algo que se ha dicho acá, lo primero es, gran parte del fracaso educativo dominicano comienza con no entender correctamente cuáles son las medidas en realidad de evaluación en calidad educativa. Hablar de la prueba PISA no es una evaluación de calidad educativa, para empezar. La prueba PISA tampoco evalúa el contenido curricular ni las competencias fundamentales a las que aspira el sistema escolar dominicano. Que yo creo que en ese sentido tenemos serias deficiencias. Sí, porque tú me dices que la prueba PISA mejoramos algo, pero República Dominicana hoy en PISA está en los últimos lugares de América Latina. Hablo del en contenido ciencia. curricular. Hablo de que aquí no desarrollamos pensamiento crítico. No. Nosotros estamos en una escuela de hace décadas que ya no sirve para la sociedad de Arcaica. hoy. Cuando usted revisa... ¿Todavía tienen pizarra y tiza? Pero ¿cuáles son las competencias del Eso siglo sería lo de XXI, menos. señores? Si Pero, estamos- pero te lo reflejo como un ejemplo de cómo nos mantenemos con esa... Pero Es si tú verdad, tienes pero tú escuelas con sabes- letrinas, sin agua, Exacto. sin Por equipos. ejemplo, correcto. Oye, señor, el aprendizaje no es individual.
Tienen que leer las teorías del aprendizaje y las que sustentan el diseño curricular dominicano. El aprendizaje es social, para empezar. A lo que apuesta el diseño curricular dominicano es a la creación de situaciones significativas de aprendizaje, que es parte de la construcción social del aprendizaje. ¿Y dónde se da eso? En un contexto. La educación no se da in vitro, la educación no se da al vacío. Si tú tienes un contexto escolar que no propicia situaciones significativas de aprendizaje, me hablan de que se está mejorando la formación de los docentes, pero eso es falso. Los docentes hoy en día no tienen mejor formación. ¿Por qué? Porque desde el año 2017 aquí no se ha hecho una evaluación de desempeño para determinar cuáles son sus verdaderas necesidades formativas. Entonces, tú tienes docentes cogiendo posgrados, maestrías, diplomados, cursos, sin un diagnóstico. Entonces, al docente es muy bueno tener un posgrado, una maestría, pero lo que demuestra la investigación es que no hay un impacto entre la formación y capacitación que se da al docente y la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Porque la percepción es que de parte de la ADP y de parte de los gremios de maestros, la exigencia es más hacia el beneficio particular de las condiciones de vida Mira, que en la calidad educativa. Ella hablaba de pensamiento crítico. La percepción es apenas el primer nivel del sistema cognitivo humano. La percepción es lo que se da a través de los sentidos sin llegar a la parte del razonamiento. Pero es una Cuando tú percepción vas a la parte del equivocada. razonamiento es equivocada por lo siguiente. Lo que pasa es que, y te hablo ya no como una percepción generalizada, sino yo personalmente entiendo que se pone más énfasis, se pone más atención, se gasta más energía en pelear por las condiciones, que no estoy diciendo que no sea justo. Lo que pasa es que quisiera que con la misma vehemencia con la que se cuestiona o se pide Con más vehemencia, mejora, Víctor. Mira, con aquí en más el vehemencia Palacio sea la calidad Nacional, educativa. en el Palacio Nacional, frente al Defensor del Pueblo, se ha firmado 2 acuerdos con la ADP, con 14 propuestas nuestras para sacar a la educación pública del estancamiento. Usted va hoy y revisa las 14 propuestas y los acuerdos firmados en el Palacio Nacional. ¿Qué se ha cumplido? Ninguno. O sea, algo tan sencillo. ¿Y por la ejemplo. ADP cumplió con los acuerdos que había planteado? Es que la ADP lo que está proponiendo son soluciones. Usted No, puede decir, había bueno, un- la ADP había- no, pero- no debe hacer protesta, pero yo pregunto, Pero querido ¿por Juan, qué había protesta un la ADP? planteamiento y había un compromiso de la ADP de no interrumpir bajo ningún De no hacer concepto huelga. el curso, Si no y se han había, perdón, interrumpido. tienen que leer el acuerdo. ¿Cómo Acuérdense sí? que el acuerdo es... No era condicional ese punto, ¿eh? Ese punto sí, No, Darwin. la- Porque, la- porque lo primero es lo siguiente, Darwin, por ejemplo. ¿Por qué protesta la ADP? Porque el problema no es la protesta. Yo, en mi opinión como ciudadano, el peor error que ha cometido el pueblo dominicano es dejar de protestar. Pero vamos a ver el porqué de la protesta. Por ejemplo, tú dices que hay una percepción que es errada de que solo se protesta por dinero. No O dije por eso. Dije que siento, y lo digo responsablemente yo personalmente como un juicio mío de valor, siento que la ADP y los maestros, los profesores, los gremios de la ADP dedican más tiempo, más energía, más pasión, más interés en las reivindicaciones sociales que le corresponden a ellos como profesores, a lo cual tienen legítimo derecho y entiendo laboral. que es correcto que lo hagan, pero siento que pelean más por eso que No. por la calidad educativa. Si fuera así, no estaríamos firmando acuerdos, porque, por ejemplo, bueno, Darwin y yo hablábamos fuera del aire, ¿qué ha pasado en la ADP a partir del año 2019? Yo, como director y creador del Observatorio Educativo de la ADP, he estado trabajando ya por 5 años en el observatorio, haciendo investigaciones, haciendo estudios, proponiendo políticas, llevándole al gobierno, miren, ¿cómo podemos mejorar el aprendizaje de los niños? Algo sencillo. Nosotros tenemos tiempo proponiendo que las escuelas públicas tengan trabajadores sociales. Y vuelvo a la parte antropológica, Darwin. Tú tienes que entender. Como una O sea, propuesta de la ADP. Una propuesta nuestra, ¿pero por qué? Pero más gasto corriente, Juan. Es que el tema no es El el gasto, trabajador sino social. la calidad. Pero claro, porque fíjate que además el presupuesto se está yendo todo en gasto corriente, en Por el salario. dispendio, Y no en Darwin. inversión. Mira lo que tú planteabas, qué importante sobre el salario docente. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que el país esté hoy premiando a los docentes. Claro. Que fíjate que están cobrando el 86% del ingreso promedio del quintil de más altos ingresos del país. Hoy el salario docente está en ese nivel. Entonces, A tal punto que los profesores de los colegios privados prefieren ser maestros de escuelas y públicas. qué bueno. Es una gran apuesta que hace la sociedad dominicana toda porque los docentes ganen más y mejor. Pero allí viene lo que planteaba también Juan con mucho criterio, la evaluación de desempeño, que es algo que está pendiente y que se debió hacer, tiene que necesariamente reconocer más y mejor a aquellos que cumplen con la tarea, Así es. que logran que los estudiantes aprendan, que asisten todos los días, que se comprometen con la familia. Es decir, estos elementos debemos llevarlo a la mesa
y resolverlos de esa A ver, forma. una Darwin, y los pregunta. estándares, déjame decirte, porque ahí tú tienes toda la razón. Y déjame decirte que así está concebido en el sistema de carrera docente de la República Dominicana. ¿Dónde está el problema? En que el ministerio nunca ha sido capaz de tomar esa evaluación para convertirla en propuestas, no solamente... Escúcheme brevemente, puntual. Un país, y no me digan Finlandia, por favor, tráiganmelo más aquí cerca del patio. Un país de América Latina, de la región, que ustedes consideren que ambos puedan coincidir en que sea un ejemplo de un desarrollo educativo en los últimos años. Costa Rica. ¿Está de acuerdo, Darwin? Estoy de acuerdo. ¿Y qué está haciendo Costa Rica que no estamos haciendo Queda mal nosotros? que lo diga yo, pero Uruguay es uno de los ejemplos de desarrollo educativo. Él es también. uruguayo. Claro. y Y ahorita es mencioné el verdad. plan Ceibal. Por eso lo digo, Claro. porque la integración con la tecnología, y fíjate, lo hablábamos también fuera de cámaras, que el plan Ceibal no fue exitoso en la mejora de la calidad de los aprendizajes, pero sí... Pero fue el en programa número 1 del gobierno de Tabaré Vázquez. Sí, pero no Pero tuvo no. resultados después de 10 años en mejora de No, los aprendizajes, no. pero sí lo tuvo y lo tiene hoy de manera superlativa en el aprendizaje del idioma inglés. Porque al igual que República Dominicana, Uruguay tiene el problema de ausencia de docentes de inglés. ¿Pero qué está Y- haciendo No, Uruguay y aquí Costa docentes de Rica? inglés hay de más. Bueno, ¿Pero qué están pero haciendo no para los los docentes? 2.6 millones de estudiantes, Juan. Sí, no, los docentes de inglés aquí, yo como presidente de DRTSOL, te puedo decir aquí que docentes tenemos de más. El problema no es ese. Pero Aquí- no para los 2.6 millones. No, es que tú tienes. hay en Lo todos los primero es que no tenemos territorios. 2.6 millones en las escuelas públicas ahora, sino 2.1 millones. Públicas y privadas. No, los privados tienen, los privados. Nosotros, el sector privado, yo dirijo un todos colegio los bilingüe privados internacional. tienen- no todos los y nosotros privados. tenemos lo que necesitamos. Aquí el problema no es el déficit de docentes. Recuerda que en este país tenemos hoy 45,000 docentes sin trabajo. Ojo, que No aquí se dedicaron. no todos tienen competencias No, en no, inglés. el 70% ni siquiera pasó las pruebas Exacto. para ser maestro. ¿Por qué? Porque gran parte del problema aquí está en el sistema universitario, en la formación inicial. Y esa es harina de otro costal. El tema da para mucho. Agradecemos enormemente que nos permitieran recrear este tema que nos importa a todos porque la educación atraviesa toda la actividad humana y el país requiere cada vez más de mejorar los niveles humanos, sociales y en particular los educativos. Gracias a Darwin ¿Sabes lo que más Aquino me- sabes y lo a que más Juan me- Valdés. Sí. ¿Sabes lo que más me duele? ¿Sí? Tuviste el título que puso Dilcio. Tienes razón. No. La educación en intensivos. Ah, no, y es O sea, verdad. tenemos Da la pena. educación Y en así- República Sí, sí, sí. Dominicana en cuidados intensivos, Pero pero desde bueno, hace muchos años. Volveremos a tenerles en otro Sí, por favor. momento. Gracias por estar con nosotros.